Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de por qué es valioso leer el diario de Ana Frank. Escribir un diario es una experiencia muy extraña para alguien como yo. No solo porque nunca antes había escrito algo, sino porque más adelante ni yo ni nadie va a estar interesado de leer las reflexiones de una niña de 13 años. Pero bueno, no importa. Tengo ganas de escribir. Ana Frank. Así pensaba Ana Frank, una niña judía que en el año 1929, junto a su familia, vivió los hechos más difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Sin saber que esta frase y todo lo que decía su libro, El diario de Ana Frank, se convertiría en una de las obras literarias más importantes y reconocidas de la época. Después de 70 años de su primera publicación, este libro sigue siendo uno de los recomendados literarios favoritos para los niños y los jóvenes. Aunque su diario habla sobre los trágicos hechos de la Segunda Guerra Mundial, el relato de su historia se ha convertido en una de las herramientas pedagógicas de maestros y padres. Para acercar y explicar a los niños de más de 8 años este hecho histórico de una manera adecuada y dejándole una visión diferente sobre la guerra y la importancia de los derechos de las personas. Pero, ¿les gustaría conocer más de quién era Ana Frank y de qué se trataba su diario? Sí, pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcasts. ¿Por qué es valioso leer el diario de Ana Frank? Este es otro tema que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. ¿Por qué
es valioso leer el diario de Ana Frank. ¿Quién era Ana Frank y de qué se trataba su diario? ¿Cuántas versiones existen de el diario de Ana Frank? ¿A qué hora escribía Ana Frank en su diario? ¿Quién era Kitty, la persona a la que Ana dirigía gran parte de los mensajes de su diario? Así que empecemos conociendo un poco más del tema de por qué es valioso leer el diario de Ana Frank. ¿Quién era Ana Frank y de qué se trataba su diario? Ana tenía 13 años y vivía con sus padres y su hermana mayor en Alemania. Ella soñaba con ser escritora o periodista. Era muy amigable y le encantaba hacer muchas bromas. En el año 1940, cuando Hitler fue nombrado presidente de ese país, les declaró la guerra a los judíos y fue entonces allí cuando la vida de Ana Frank y su familia empezó a cambiar. Los niños alemanes que habían sido sus amigos por años empezaban a fijarse en su nacionalidad y a apartarlas e intimidarlas. Motivo por el cual pronto su familia tuvo que mudarse a Holanda, pero las amenazas y persecuciones políticas también llegó hasta allí. Ana y su familia tuvieron que refugiarse durante 2 años en un pequeño escondite en Ámsterdam, en donde la mayoría del tiempo ellos no podían salir, no podían hablar y los niños no podían jugar. Sin duda, una situación bastante incómoda para cualquier niño o adulto. Ana, desde su ventana, escuchaba los gritos de los niños jugando, lo que la hacía anhelar tener a sus amigos de vuelta, pero sobre todo tener a alguien que la escuchara y la entendiera. Por eso, en ese refugio personificó a su diario a su amiga Kitty, a la cual le contaba en cada página las difíciles situaciones a las que se enfrentaban.
su temor ante los militares que asediaban al vecindario, sus sentimientos de esperanza para que pronto terminara el conflicto y su visión bastante crítica frente a la guerra que estaban viviendo. De esta manera, Ana le dio vida a esta historia con el deseo de poder vivir tranquila y libre por el mundo. Sin embargo, antes de acabar la guerra y a pesar de su valentía, ella y su familia fueron encontrados por los alemanes y enviados a un campo de concentración. Otto, su padre, fue el único sobreviviente. Él, al encontrar el cuadernillo de su hija, se conmovió y publicó los escritos para que todos conociéramos su experiencia. Sin duda, una historia que todos debemos leer. Para cada persona, las implicaciones que tiene la guerra son casi obvias, pero pocas veces tenemos la oportunidad de reconocerlas a través de la mirada de los niños y entender que ellos no son ajenos a estas problemáticas. Ana Frank, aparte de entrever la afectación que tienen los niños por culpa de los conflictos políticos, nos dejó valiosas enseñanzas por las que vale la pena que los niños conozcan su historia. Que sin importar la edad, cada acto o escrito que hagamos se puede convertir en un hecho histórico. Al principio, ella no estaba muy convencida de empezar a contar su historia y, sin saberlo, se convirtió en un clásico de la literatura. En cada carta, Ana expresa sus sentimientos y refleja que, a pesar de las nacionalidades, edad o color de piel, todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos y anhelos de vivir libres y felices. Su historia muestra que cada hecho de la guerra solo deja tristezas, por lo que siempre debemos apostarle a la paz, a la esperanza
y a la libertad. Entender que a pesar de las difíciles situaciones, debemos ser siempre nosotros, defender lo que creemos y ser valientes para alcanzar nuestros sueños. La historia de este libro nos permite descubrir la forma en que los niños ven el mundo y sus conflictos. Ana Frank solo tenía 15 años cuando murió en un campo de concentración nazi. Este relato de Ana Frank forma parte del diario que escribió entre el 12 de junio del año 1942 y el 1 de agosto del año 1944 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La adolescente judía se escondió del régimen nazi en una casa de Ámsterdam durante la invasión alemana a los Países Bajos. Ella, su familia y otros 4 judíos estuvieron recluidos en un anexo secreto de un edificio de 3 pisos de la ciudad holandesa. No salieron de la casa de atrás, como llamó Frank al escondite durante 2 años para evitar ser detenidos. Pero al final los nazis dieron con ellos, y si no hubiera muerto de tifus e inanición en el campo de concentración nazi, el pasado 12 de junio sería su cumpleaños. Esta famosa autora cumpliría este año 2020 91 años. Su nacimiento fue el 12 de junio del año 1929. El diario que recibió como regalo en su 13º cumpleaños se publicó en Holanda en el año 1947 como libro póstumo con el título de El Anexo Secreto. Rechazado por varias editoriales. En los Estados Unidos, donde fue lanzado en el año 1952 y rebautizado como El Diario de una Joven, fue rechazado por 15 editoriales.
tonto, aburrido e inoportuno fueron algunos de los adjetivos utilizados por un editor para justificar su rechazo. Hoy en día, su diario, al que ella llamó Kitty, es uno de los libros más leídos en todo el mundo. En el año 1960, la casa donde Ana Frank permaneció oculta junto a su familia desde los 12 a los 15 años, se transformó en un museo. Desde entonces recibe una medida de 1,2 millones de visitas por año. Cada año, a medida que disminuye el número de testigos del Holocausto, la importancia del libro crece, dijo el jefe del Departamento Internacional de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. El diario tiene mucho que enseñarnos sobre lo frágil que puede ser la vida y lo urgente y necesario que es proteger la dignidad humana. En Easy Spanish hemos recopilado algunas preguntas sobre esta joven autora que quizás no lo sabían. La primera pregunta es: ¿cuántas versiones existen de El diario de Ana Frank? La respuesta es 4. La primera, llamada versión A, es el manuscrito original sin cortes. La segunda, o B, es la versión revisada por la propia Ana. Cuando Ana escuchó en la radio el 29 de marzo del año 1944 que un miembro del gobierno holandés en el exilio tenía la intención de convertir cartas, diarios y documentos similares en documentos históricos cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, la joven decidió reescribir el diario usando nombres falsos para su familia, que pasarían de ser los Frank a los Robin, y adoptaría el género postal. Imagina lo interesante que sería si se publicara una novela sobre el anexo secreto. ¡Wow! Solo el título haría que las personas pensaran que es una historia de detectives. ¡Qué bien! Escribió Ana, radiante y muy emocionada ese mismo día.
La tercera, o la C, es la versión editada por su padre Otto Frank en el año 1947. En ella omitió detalles que se consideraba innecesarios, como las reflexiones de su hija sobre la sexualidad. En un momento, ella describe los genitales femeninos como un agujerito tan pequeño que apenas puede imaginar cómo un bebé puede salir de allí, o sus arrebatos de ira hacia su madre Edith. La cuarta y última es la D. Esta es la versión revisada, ampliada y organizada por el escritor y traductor alemán Prexler. Lanzada en el año 1995, la edición final, de más de 700 páginas, rescata los pasajes suprimidos por el padre en el año 1947. El diario tiene mucho que enseñarnos sobre lo frágil que puede ser la vida y lo urgente y necesario que es proteger la dignidad humana. La segunda pregunta es: ¿a qué horas escribía Ana Frank en su diario? Ana solía escribir por las tardes, cuando el resto de los habitantes del anexo secreto tomaban una siesta. El escondite, un laberinto de habitaciones de poco más de 120 metros cuadrados, se dividió entre la familia Frank, Otto, Edith, Margot y Ana, y la familia de Van Pels, el socio de Otto, Hernán, su esposa y su hijo Peter, así como un dentista amigo de las dos familias. Como la escritora compulsiva que era Ana, usó un diario, 2 cuadernos y 324 hojas separadas de papel de colores para escribir y reescribir sus memorias. Su día, la mayoría del tiempo, comenzaba temprano. Ana se despertaba alrededor de las 7 de la mañana. Ella, muy temprano, saltaba de la cama para lavarse la cara y tomar un café. Después de las 8:30 de la mañana, cuando los empleados llegaban a trabajar al edificio principal en el que estaba la casa de atrás, ninguno de los ocupantes podía hacer ningún
ruido. Los ocupantes de la casa de atrás caminaban descalzos o solo con los calcetines. Todos evitaban los escalones más ruidosos de las escaleras y no usaban agua corriente ni tampoco tiraban de la cisterna del inodoro. Estaba prohibido toser, estornudar o reír y solo se podía hablar en susurros. El diario tuvo 4 versiones, siendo la segunda una revisión hecha por la propia Ana con la esperanza de que su relato fuera publicado al acabar la guerra. Ana pasaba las mañanas leyendo y estudiando. Alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando los empleados salían a almorzar, su familia preparaba la comida y luego encendían la radio para escuchar las noticias de la BBC. Dado que los 8 habitantes de la casa secreta, por medidas de seguridad, tenían prohibido salir del anexo, los que llevaban ropa y comida eran los 4 trabajadores de confianza de Otto, el padre de Ana. Solo se bañaban los sábados o domingos. Y por seguridad, las cortinas siempre estaban cerradas. Y llegamos a la tercera pregunta. ¿Quién era Kitty, la persona a la que Ana dirigía gran parte de los mensajes de su diario? Kitty no era una compañera de clase como algunos sugieren, ni tampoco una amiga imaginaria como especulan otros. Kitty era una de las protagonistas de una serie de 5 libros infantiles escritos por una novelista holandesa, publicados entre el año 1918 y el año 1925. Los primeros 4 volúmenes narran la vida cotidiana de un grupo de amigos desde la escuela hasta la maternidad. Durante mucho tiempo, Ana dirigió sus cartas del diario a los personajes de la serie. Hasta que, al enterarse por la BBC que el ministro de Educación holandés había prometido publicar los relatos de los sobrevivientes de la guerra, Ana decidió dar al diario el nombre de Kitty.
el anexo secreto donde Ana y su familia se escondieron durante la Segunda Guerra Mundial, quedaba detrás de un estante de libros. Cuarta pregunta. ¿Alguien alertó a los nazis en dónde se escondían o lo encontraron por casualidad? Hasta diciembre del año 2016, la hipótesis más aceptada era que Ana Frank y los demás residentes del anexo secreto habrían sido víctimas de una denuncia anónima. Sin embargo, un estudio de la casa de Ana Frank, coordinado por un investigador, indica que la casa de atrás se habría encontrado por casualidad. Los nazis que descubrieron el paradero de los 8 habitantes el 4 de agosto del año 1944 estaban investigando un posible fraude en la distribución de cupones de alimentos. 2 meses antes, 2 empleados de la misma empresa fueron arrestados por cargos de vender cupones ilegalmente. Pero la gran pregunta, ¿traicionaron realmente a la familia de Ana Frank? Los expertos responden que la hipótesis de la traición no está descartada, pero deben considerarse otras hipótesis. Pregunta número 5. ¿Por qué algunos dudan de la autenticidad del diario? Durante mucho tiempo ha habido quienes han dicho, especialmente entre quienes niegan el Holocausto, que el relato de Ana Frank se habría falsificado. Algunas teorías señalan a Otto Frank, el padre de Ana, como el verdadero autor. Otros apuntan a el secretario de la empresa que guardó las pertenencias que los nazis no se llevaron y en junio del año 1945 se las entregó al único sobreviviente de la familia. Uno de los muchos partidarios de esta tesis fue un líder político alemán de derecha que después fue procesado por difamación. Sin embargo, varios forenses expertos en caligrafía contratados por el Instituto de Documentación de Guerra pudieron probar la autenticidad del diario.
El libro ha sido traducido a más de 70 idiomas y se han vendido más de 35 millones de copias. Pregunta número 6. ¿Ha expirado el derecho de autor de la obra? Según la Fundación Ana Frank, que posee los derechos del libro, no han expirado. La institución fundada por Otto Frank en el año 1963 y con sede en Suiza afirma que él es el coautor de El diario de Ana Frank, el cual se editó en el año 1947 y por esa razón los derechos de autor terminarán en el año 2051. Según la ley holandesa, cualquier editorial puede publicar una obra literaria sin tener que pedir permiso o pagar los derechos de autor a los herederos el 1 de enero siguiente al 70 aniversario de la muerte del autor o del último autor vivo. Otto Frank murió el 19 de agosto del año 1980 a la edad de 91 años. Traducido a más de 70 idiomas, el diario de Ana Frank ha vendido más de 35 millones de copias. Desde su primera publicación en el año 1947 en los Países Bajos y en el año 1952 en Estados Unidos, ha dado lugar a varias adaptaciones, desde películas a documentales, pasando por cómic o proyectos de realidad virtual. Un campo de concentración que se sitúa al norte de Alemania fue el lugar donde alguien vio por última vez viva a Ana Frank. Y llegamos a la última pregunta: ¿cómo fueron los últimos días de Ana Frank en el campo de concentración de Bergen-Belsen? Nanette Koning, de 90 años, fue una de las últimas personas en ver a Ana Frank con vida. Las dos estudiaron juntas en la escuela secundaria judía de Ámsterdam. Ya en la escuela, Ana mostró su pasión por la escritura. Cuando uno de sus compañeros de clase le preguntó a Ana qué escribía tanto en su diario, ella le contestó:
no es asunto tuyo. Su sueño era ser periodista o escritora. Desafortunadamente, Ana y Nanette se encontraron nuevamente a través de una cerca de alambre de púas en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Ana estaba calva y muy débil, parecía casi muerta, describe Nanette. Ana y su hermana Margot murieron en febrero del año 1945, con 15 y 18 años respectivamente. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. El campo de concentración de Bergen-Belsen fue liberado por las tropas inglesas el 12 de abril del año 1945. Y para que se les sigan sumando el interés y la curiosidad por leer esta fascinante historia y nos acompañen a leerlo juntos en nuestro club de lectura, nos despedimos con las siguientes frases favoritas de El diario de Ana Frank. ¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo! A largo plazo, el arma más afilada es un espíritu amable y gentil. Quien es feliz hará felices a los demás también. Me siento como un pájaro con las alas cortadas que se tira contra los barrotes de la jaula. ¡Déjeme salir! ¡Déjeme salir!, grita una voz dentro de mí. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Interesante el tema de ¿por qué es valioso leer el diario de Ana Frank? Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para que puedas practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación.
Y ahora vamos a ver qué aprendiste de este interesante tema de por qué es valioso leer el diario de Ana Frank. Pregunta número 1. ¿Quién era Ana Frank y de qué se trataba su diario? Pregunta número 2. ¿Cuántas versiones existen de El diario de Ana Frank? Pregunta número 3. ¿A qué hora escribía Ana Frank en su diario? Y pregunta número 4. ¿Quién era Kitty, la persona a la que Ana dirigía gran parte de los mensajes de su diario? Recuerda visitarnos en nuestra página web y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Apple Podcasts y a partir de hoy en Pandora y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.